Estimados alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver cómo se efectúa una sombra en un plano inclinado, ¿sí? Como refuerzo a la clase. Entonces, acá podemos ver algo interesante. Este volumen de acá crea esta sombra, en donde esta línea de aquí viene proyectándose como sombra acá. Y esta línea de aquí se proyecta en sombra acá. Pero lo que no hay que olvidar es que está sobre un plano que es este, el piso, ¿no es cierto? El piso que se extiende en este caso infinitamente en X y en Y. Entonces, esta sombra que está acá no se proyecta en el infinito, no se proyecta en el vacío, sino en este plano en concreto al que le llamamos piso. Y si viera el proyecto desde este punto, vería el volumen en elevación y el piso formando 90 grados, en este caso, con este volumen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos visto en muchos ejemplos, muchas ocasiones, y asumimos que es fácil. El reto ahora es cómo hacerlo en un plano inclinado. Y si se ponen a pensar, la metodología es muy parecida. Vamos a hacer un plano inclinado, como una diagonal, y vamos a extenderlo. Entonces, se dan cuenta que, al igual que el caso anterior, la proyección de este elemento en el plano inclinado es este. Y la proyección de esta arista vendría siendo esta. Entonces, ¿cuál sería el secreto? Lo que tratamos de encontrar este punto. ¿Cuál es el problema? Que este punto no tiene una intersección aparente como esta, o como esta donde nace la sombra, o como esta donde nace la sombra. Entonces nosotros tenemos que encontrar este punto. ¿Cómo encontramos puntos en geometría descriptiva? Pues si se ponen a pensar, los encontramos en la intersección de dos líneas. ¿Se dan cuenta? Dos líneas me marcan un punto. El problema es si quiero encontrar un punto acá, como en este caso. Eh, ¿Cómo lo encuentro? Es la intersección de qué líneas. Entonces, es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar de alguna manera dos líneas que se crucen y me den este punto para poder completar la sombra. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente si quiero encontrar el punto medio de este plano, pues hago dos diagonales y así puedo encontrar el punto medio. ¿Se dan cuenta? Entonces el secreto es encontrar dos líneas que se crucen y formen un punto en el cual pueda armar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, línea acá, entonces encontré este punto, entonces desde acá puedo armarla. Ahora, en este caso, tenemos una diagonal que recorre todo el plano, ¿no? ¿Qué pasaría si el plano inclinado no llegara a completar toda la diagonal? Pues fíjense, entonces, este sigue siendo el punto que origina la sombra. Acá tenemos que seguir encontrando este punto, pero como el plano no llega hasta la otra esquina, ¿te das cuenta? También tenemos que encontrar este punto de acá. Entonces son dos puntos los que tengo que hallar para encontrar esto. El punto 1 y el punto 2. Entonces, ¿cómo es la metodología, la idea, el concepto que nos va a permitir hacer todos los ejemplos?
¿Se acuerdan? Este es el ejercicio de la clase pasada. Pues creamos un piso. Fíjense, acá tengo un piso y lo voy a poner aquí. Y fíjense qué interesante. Este nuevo piso que he creado me forma una sombra. Está clarísimo, ¿no? Y lo interesante es que esta sombra esta sombra me marca ya de por sí el primer punto sobre la recta que ya tenía. Entonces, recta 1, recta 2, ¿qué hace? Me forman el primer punto de mi diagonal, literal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya encontré de esa manera este punto que está aquí. Quedando este punto como un incógnito. Entonces vamos a desarrollarlo en 2D. Entonces, este es el volumen que vimos en la clase, ¿no es cierto? Vamos a desarrollarlo otra vez. ¿Cómo creamos aquí este plano que dijimos que necesitábamos para encontrar la sombra? Es en realidad súper fácil. De hecho, es el más fácil de los dos puntos que vamos a ver. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cuál es la dirección del Sol que hemos utilizado en toda la parte del ejercicio que no tenía planos inclinados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo crear un plano a partir de este punto? Simplemente entro aquí a trabajar y voy a hacer una recta paralela a este punto. ¿Se dan cuenta? Este sería el inicio de mi plano. Entonces lo dibujo. Fíjense qué interesante, porque ni bien he empezado a proyectar este nuevo plano, ¿se dan cuenta? Ya tengo estos dos puntos que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Estas dos aristas que puedo utilizar para proyectar la sombra y encontrar este punto. Lo vamos a realizar. Bien. Como ustedes saben, proyecto una línea larga. Aquí también, ¿no es cierto? Estaría trabajando ahorita sobre, vamos a ponerle un material, estaría trabajando ahorita sobre este plano de acá. ¿Sí? Entonces tengo la dirección del Sol, es esta, y la puedo poner aquí. Entonces ya sé cuál es el largo de la sombra proyectada desde esas dos aristas. Elimino aquello que no me sirve, ¿te das cuenta? Y al unir este punto, inmediatamente ya tengo el plano que quería. Lo voy a hacer le voy a poner un material para que puedas verlo. Ya tengo ese plano. Entonces, como te darás cuenta, es exactamente lo que quería lograr, porque ya tengo este punto. ¿Te acuerdas? Más o menos lo que estamos buscando es un punto acá y otro aquí, o sea, un punto 2 y un punto 1 que me permita construir esta sombra. Entonces, creando un piso virtual sobre el primer punto que genera la recta y el segundo, ¿no es cierto? Uno, se podría hacer A y B.
Entonces, generando un piso falso, digamos, sobre el punto A, he podido encontrar el primer punto de la sombra. ¿Qué tal? No creo que sea tan difícil, creo que está bien, ¿no? Ahora vamos a ver qué hacemos para encontrar este punto de acá, el 2. Y déjame borrar esto. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un plano sobre este punto también. O sea, es la misma idea. Solamente que te das cuenta que acá está como que en el aire y aquí está realmente cortando el volumen. Lo vamos a ver en 3D y lo vas a entender en un segundo. Bien, vamos a verlo en 3D. Entonces, quedamos en que necesitábamos extender un plano sobre este punto, sobre este ya lo acabamos de hacer, ¿no es cierto? Y encontramos este punto, así que genial. Ahora tenemos que hacer lo mismo aquí. Tenemos que extender un plano sobre este punto, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Voy a seleccionar este nuevo piso y lo voy a colocar aquí. ¿Ah? Genial. Pero claro, tengo parte del volumen que me hace difícil esto. Entonces es como si lo cortara momentáneamente, ¿no? Como si creara esos puntos que están ahí. Y fíjate, vamos a extender este plano todavía más para que puedas ver toda la sombra. Ahí, perfecto. Entonces, tenemos una recta, ¿no es cierto? Tenemos que, aquí está la proyección de la sombra de esta arista. Y esta arista de acá proyecta esta sombra arrojada, haciendo que podamos encontrar la ubicación de esta arista, pero proyectada en su sombra, creando este plano que es el que necesitamos. ¿De acuerdo? Así que vamos a construirlo ahora en 2D. ¿Sí? Aquí. Entonces, de repente para que te sea más fácil de observar, ¿sí? Ya encontramos este punto. Entonces lo voy a dejar ahí por el momento, solamente como una vista. Y vamos a eliminar todo esto para que no te marees con tanta línea. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a construir el plano de trabajo y su piso. ¿Ves? Este de acá y se intersecta ahí. Y todo esto va a ser mi plano de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, este plano de trabajo tiene su piso. Lo vamos a poner acá. ¿Te das cuenta? Y es como si cortara todo este volumen. ¿Sí? Yo voy a dejar acá este puntito de acá como referencia para saber que de ahí venía. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo este piso sobre el cual trabajar, ¿no es cierto? Este nuevo piso, permíteme, este nuevo piso sobre el cual puedo trabajar. ¿Mm? Este nuevo piso, no se creó el volumen. Este nuevo piso sobre el cual puedo trabajar, ¿te das cuenta? Entonces, vamos a dejarlo ahí en blanco. Puedo hacer mi proyección de la sombra. Y como ya sabemos exactamente la posición del sol,
puedo encontrar sus sombras arrojadas. ¿Ves? Entonces, ya encontré la sombra de ese punto. Pero claro, esta sombra, déjame ponértelo acá. Este elemento encontrado, por sí solo, no me da el punto que necesito aquí, uh-huh, para encontrar este punto. Uh-huh. Vamos a volver a construir esto. No lo da. ¿Te das cuenta? Por sí solo, acá, no me da para encontrar. Creo que sea mejor. Entonces necesito una línea extra. ¿Y cuál podría ser esa línea extra? ¿Cierto? Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces reconstruí un poco este volumen para que estuviera más limpio para esta explicación. Son las mismas líneas que habían antes. Este es el plano que extendimos para poder analizar este punto. Y esta es la sombra arrojada de este plano que está acá. Entonces, en toda esta maraña de líneas, ¿cuál es la que realmente nos va a ser útil? ¿Cuál es la más importante? La más importante va a ser el rayo de luz. ¿Por qué? Porque en algún punto de esta recta vamos a tener la sombra sobre este plano inclinado. ¿Mm? ¿Te acuerdas que estábamos buscando eso aquí? ¿No es cierto? ¿Y dónde está este punto? Si hacemos nuestra proyección del piso sobre este plano, el rayo de luz, lo interesante es que este punto, sí o sí, estará en algún lugar de esta recta, que es, ¿no es cierto?, la dirección del sol, la dirección de la luz. Interesante, ¿no? Entonces sabemos que esto vendrá de alguna manera así, o así, o así, no lo sabemos, pero acá definitivamente estará en esta recta. Entonces, como no quiero que te aprendas las cosas como por paporretas, sino que se llegue a entender, si tenemos esta proyección de la sombra acá, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitamos en algún punto, acá todavía no lo voy a explicar, pero ¿qué es lo que necesito? Necesito una recta que de alguna manera, intersecte esta correctamente para encontrar el punto sobre el cual armaremos nuestra sombra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Porque hasta ahorita ha sido muy sencillo, ¿no? Solamente hemos construido la sombra. Entonces, acá el secreto es cuál es la línea que lo atraviesa, lo intersecta, para encontrar ese punto. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, aquí ahorita, ¿existe esa recta naturalmente? O sea, ¿sería esta o esta? No. No hay ningún punto ahorita que me pueda servir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente crear uno. Entonces, lo que voy a hacer es voy a extender este plano hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta es la base del volumen que quiero encontrar, ¿no es cierto? Este es el punto que origina la sombra. Entonces proyecto el plano hasta acá, encontrando ahora
este nuevo vértice, este nuevo punto. ¿Te das cuenta? Otra vez. ¿Qué es lo que hice? Bueno, esta línea ya estaba extendida a partir de este punto y la sombra también la extiendo. ¿Qué es lo que he encontrado? Este nuevo punto. Y adivina, adivinador, juntando este punto con el de arriba, es cuando hallo el punto que necesitaba. ¿Para qué? Para construir la sombra. A ver, mejor lo pongo en negro. Para construir la sombra. ¿Qué tal? Ahora lo vamos a hacer con las líneas, ¿no es cierto? Entonces, voy a proyectar esta línea hasta aquí. ¿Sí? Como es una proyección, si gustas esto lo pongo con una línea punteada. Entonces, ¿ahora qué hago con ese nuevo punto? Simplemente los uno. Acá. ¿Te acuerdas de dónde salía este punto, no? Este punto salía del primer piso o plano que dibujamos. ¿Qué tal? ¿Ves? Entonces ahora voy a limpiar las líneas que necesito y las que no. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar ordenado dentro del grupo. Listo. Entonces, este plano ya no me sirve, ya encontré el punto. Este tampoco, ¿no es cierto? Ya encontré el punto que necesitaba en este plano, así que ya no lo necesito. Fíjate cómo la sombra va a ir saliendo naturalmente. Estas líneas, ahora las convierto, ¿sí? En líneas sólidas. Ujú. Esa línea. Ujú. Termino de colorear las superficies, sombras y listo. ¿Te das cuenta? No te olvides que este punto fue encontrado gracias a la dirección de la luz, la proyección de este plano, la unión de esa nueva arista con el punto que encontramos al comienzo, extendiendo donde nace la sombra. Entonces tenemos punto 1, lo encontré, punto 2 aquí. Y esta de acá es la sombra que se arroja. ¿Qué tal? Espero que esté más claro y que podamos haber no solamente aprendido para el parcial, sino cada vez que tengamos rápidamente un plano inclinado sobre un volumen, ya más o menos sepamos cómo desarrollarlo, ¿no? O sea, que en el futuro, pues cuando hagamos nuestros diseños conceptuales, ¿no es cierto?
Ujú. Ya sepamos más o menos así al ojo que la sombra puede venir por acá, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que si tenemos un plano inclinado, sobre este volumen, lo estoy haciendo como si lo estuviera dibujando de memoria, ¿no? O sea, perdón, o sea, de la imaginación rápido para, lo borré, para una entrega de taller, ¿no es cierto? Entonces, si tengo este dibujo rápido para una crítica con el profesor en taller, ya sepa que más o menos puedo sombrear esto, algo así, ¿te das cuenta? Y ya sepa que esa es su sombra rápidamente. Inclusive puedo seguir complejizando entre comillas, volumen, ¿no? ¿Qué pasaría si el volumen viene acá? Ajá. Y como que continúa, ¿no? Pues en verdad no habría ningún problema. Entonces ya puedes ir diseñando en tu cabeza y modelando en 3D, porque lo único que habría que hacer acá, y esto ya tú te das cuenta, es hacer esto, ¿no es cierto? Entonces ya podemos ir haciendo nuestras construcciones mentales de los objetos y los volúmenes para poder transformarlos o reproducirlos en un boceto, en una maqueta, ¿sí? Para que puedas como que diseñar en tu cabeza, como que tuvieras el 3D, el programa 3D en la cabeza y pudieras saber cómo se ilumina, cómo son las sombras, cómo se ve desde todos lados. Y bueno, espero que esta mini clase te haya parecido interesante y que contribuya para que puedas hacer una buena T3. Bueno, gracias, hasta luego. Suerte.